Está Mike Tyson, muy sobrevalorado como boxeador. Está su fama muy por encima de sus méritos en el ring. En el año 2003, la todopoderosa ESPN consideró a Mike Tyson como el deportista más sobrevalorado. Sin pensar demasiado, encontramos al menos 10 pesos pesados mejores que Tyson, declararon los expertos de la ESPN. Ali, Frazier, Foreman, Holmes, Lewis, Marciano, Liston, Johnson, Tunney, Dempsey. Según los periodistas especializados en boxeo de la ESPN, todos estos están claramente por encima del terror del Garden. Tyson, que más que un boxeador, fue un bárbaro, un ejecutor, un verdugo, tiene muchos detractores que creen que su condición de mito del deporte y de boxeador absolutamente histórico es producto del marketing, no de su realidad boxística. Algo que Hugo Van Damme ha podido constatar personalmente, hablando con varios profesionales del boxeo, que creen que Mike Tyson fue un gran boxeador, pero no uno de los más grandes de la historia. Es una realidad que cuando Mike reinaba en los pesos pesados, la división estaba muerta. No había ningún boxeador de talento. El único era Larry Holmes, que ya estaba en la cuesta abajo de su carrera y era un boxeador muy diferente del que se había enfrentado a Muhammad Ali años atrás. Aún así, Mike Tyson tuvo muchas dificultades para poder noquearlo. Sus detractores argumentan que la falta de nivel en esa época le permitió convertirse con apenas 20 años en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de todos los tiempos. Tyson, que sembraba el pánico cuando estaba en su apogeo, técnicamente era un boxeador muy bueno. Tenía su propio estilo, el llamado peekaboo. Mike esperaba los golpes y contragolpeaba. Mike, que era un boxeador muy pequeño para los pesos pesados, esquivaba los golpes, moviendo la cabeza sin parar. Era muy difícil de golpear. Además tenía una pegada monstruosa y una tremenda velocidad. Mike era un boxeador muy agresivo, un auténtico matón. Presionaba y contragolpeaba sin parar. Pero para sus detractores, si su condición física no era la óptima, su nivel bajaba muchísimo, demasiado, convirtiéndose en un boxeador vulgar. Pasado el sexto asalto, se le hacía de noche, física y mentalmente. No era un boxeador inteligente, capaz de adaptarse a las dificultades que le planteaban sus oponentes. El boxeador más temido de su época ya no sabía qué hacer, lo que para algunos significa que no tenía talento. Simplemente se había beneficiado enormemente de las enseñanzas de Cus D'Amato. Es incuestionable que si uno mira la lista de rivales que tuvo Mike
En la década de los 80, la mayoría eran auténticos bultos. Mike tuvo siempre el hándicap de medir menos que sus rivales. Cuando perdió el fondo, perdió poder y velocidad. Debido a su escaso 1,77 m, tenía que acercarse mucho al rival, arriesgar a veces demasiado, buscar los golpes cortos. Algo muy peligroso cuando te enfrentas a grandes talentos como Evander Holyfield, al que nunca consiguió derrotar. Los fanboys de Mike Tyson argumentan que el terror del Garden ya no era el mismo, no estaba en su apogeo, si no hubiese noqueado a Holyfield. Ese tipo de argumentación no es válida en el boxeo, en donde prácticamente todos los boxeadores llevan una vida desordenada, incluido el propio Holyfield, que tuvo problemas con el alcohol y las mujeres. Un campeón mundial de boxeo me dijo en una ocasión que Mike Tyson nunca le ganó a Holyfield sencillamente porque Holyfield era mejor boxeador que Tyson. Algo que también me aseguró algún que otro entrenador. Y aunque es indudable que Mike en sus primeras peleas peleó contra muchos sacos, su figura logró levantar de nuevo el boxeo. Trajo los caos, los combates de pocos minutos, la expectación por ver cuándo noquearía. Pero eso es una cosa y otra su nivel real como boxeador. Tyson era muy intimidante, aunque estaba muy aupado por la prensa. Y a pesar de que es un boxeador muy admirado, uno de los grandes noqueadores de la historia, un boxeador que nació para aterrorizar, los expertos de la ESPN dicen que nunca logró vencer a nadie importante, salvo a un Larry Holmes acabado. Cuando se enfrentó a grandes boxeadores, Mike Tyson perdió siempre.